Una vez más, continuamos con la lectura, la sexta lectura de El amor del espíritu, libro del señor Bert Hellinger. Vamos a compartir pantalla, no campaña, pantalla, para que lean conmigo si así lo deciden. Ya, ahora sí, aquí está. La conciencia espiritual. La conciencia espiritual. Sexta lectura. Comentario previo. O nos comportamos con el todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando su obra. Y si este mundo no nos parece bien de la manera que es, pretendiendo salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros de él. O, por el contrario, al referirnos al misterio de este mundo, dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin. La conciencia espiritual. Comentario previo. Este capítulo da una sinopsis del desarrollo ulterior de mis comprensiones acerca de las diferentes conciencias y las resume. Se ha visto que las constelaciones familiares, en tanto se mueven en el círculo de la conciencia personal y colectiva, llega a límites que evitan una solución amplia, que incluya también al ámbito del espíritu. Las constelaciones familiares del espíritu, las que se mueven en sintonía con este espíritu, son las que encuentran soluciones que superan nuestros límites impuestos por las otras conciencias y en nuestras relaciones abren así el camino al amor en un sentido más amplio. A esta sinopsis le adjunto algunos pensamientos que facilitan llegar a una actitud interna necesaria para las constelaciones familiares del espíritu. Son meditaciones que nos guían y contienen para poder alcanzar a nuestro modo la sintonía con el movimiento del espíritu. Ella es la que nos prepara y dispone para las constelaciones familiares del espíritu. La diferenciación de las conciencias. Las diferentes conciencias son campos espirituales. La primera de ellas, la conciencia personal, es estrecha y limitada en su alcance, debido a su diferenciación entre el bien y el mal. Solamente reconoce la pertenencia de algunos y excluye a otros. La segunda conciencia, la conciencia colectiva, es más amplia. Representa también los intereses de los excluidos por la conciencia personal. De ahí que muchas veces se halla en conflicto con la conciencia personal. Pero también esta conciencia tiene un límite porque solamente abarca los miembros de los grupos que de ella
dependen. La tercera conciencia, la conciencia del espíritu, supera los límites de las otras conciencias que éstas fijan al hacer la diferenciación entre el bien y el mal y la diferenciación de pertenecer o de estar excluido. La conciencia personal, la vinculación. La conciencia personal la experimentamos como buena conciencia y mala conciencia. Con la buena conciencia nos sentimos bien, con la mala conciencia nos sentimos mal. ¿Qué sucede cuando tenemos una buena conciencia y qué sucede cuando tenemos una mala conciencia? ¿Qué antecede a la buena y a la mala conciencia para que la podamos sentir como buena y mala conciencia? Si observamos detenidamente cuándo es que tenemos una buena conciencia y cuándo una mala conciencia, podemos percibir que nos invade la mala conciencia cuando pensamos, sentimos y hacemos algo que no está en concordancia con las expectativas y demandas de aquellas personas y grupos a los que queremos. Y muchas veces también tenemos que pertenecer. Es decir, nuestra conciencia vigila para que nos mantengamos ligados a estas personas y grupos. Percibe de inmediato si nuestro pensamiento sentir y actuar hace peligrar nuestra vinculación y pertenencia a estas personas y grupos. Si nuestra conciencia percibe que a través de nuestro pensar, sentir y actuar nos vamos separando de estas personas y grupos, reacciona con la sensación de miedo, de perder la conexión con esas personas y grupos. Este miedo lo sentimos como mala conciencia. A la inversa, cuando pensamos, deseamos y actuamos de una manera que se encuentra en concordancia con las expectativas y las exigencias de estas personas, sentimos que pertenecemos y estamos seguros de la pertenencia. La pertenencia así asegurada la sentimos como benéfica y agradable. No nos necesitamos preocupar de vivenciarnos de pronto escindidos y con ellos solos e indefensos. La seguridad de poder pertenecer la sentimos como la buena conciencia. La conciencia personal nos vincula entonces a las personas y grupos que son de importancia para nuestro bienestar y para nuestra vida. Como esta conciencia tan solo nos vincula a determinadas personas y grupos y al mismo tiempo excluye a otros, es una conciencia estrecha. En nuestra infancia, esta conciencia fue para nosotros de importancia predominante. Los niños hacen todo para poder pertenecer, porque sin esa vinculación y pertenencia estarían perdidos. La conciencia personal asegura nuestra supervivencia en los grupos importantes para nuestra supervivencia y con las personas importantes para nuestra supervivencia. De ahí que su importancia tiene que ser altamente valorada. Eso también queda en evidencia con el eminente lugar que la conciencia colectiva ocupa en nuestra sociedad y cultura. Sí.
Lo bueno y lo malo. En este contexto podemos observar que nuestras diferenciaciones entre lo bueno y lo malo son diferenciaciones de esta conciencia. Ellas establecen hasta dónde se encuentra asegurada nuestra pertenencia y dónde se halla amenazada. Lo que asegura nuestra pertenencia lo experimentamos como bueno gracias a la buena conciencia. Sin pensar mucho al respecto, sin contemplarlo detenidamente y desde cierta distancia para verificar si realmente resulta bueno o si no es más bien terrible para nosotros y para otros. Aquí, lo así llamado bueno solo es sentido sin que se haya reflexionado con cuidado. Es sentido como buena conciencia. Lo bueno es entonces irreflexivamente sentido como bueno y es defendido como lo bueno, aun si a un observador ajeno a este campo espiritual le resulte más bien extraño y la vida de muchos se encuentre más bien amenazada que protegida. Lo mismo vale para lo malo, solo que el mal lo sentimos con más fuerza que el bien, porque está unido al miedo de haber perdido nuestra pertenencia y con ella también nuestro derecho a la vida. La distinción entre el bien y el mal está entonces al servicio de la supervivencia dentro del propio grupo. Está al servicio de la supervivencia del individuo en un grupo. La conciencia colectiva. Detrás de la conciencia que sentimos, obra otra conciencia más. Es una conciencia poderosa, considerando su efecto diferente y más fuerte que la conciencia personal. A pesar de ello, para nosotros se mantiene ampliamente inconsciente. ¿Cómo? Porque nuestro sentir, la conciencia personal, tiene prioridad sobre esta conciencia. La conciencia colectiva es una conciencia de grupo, mientras que la conciencia personal es sentida por un individuo y está al servicio de su pertenencia personal y de su supervivencia personal. La conciencia colectiva tiene en la mira a la familia como un todo y a un grupo como un todo. Está al servicio de la supervivencia de todo el grupo, aun cuando para ello haya que sacrificar un miembro del mismo, haya que sacrificar un miembro del mismo grupo. Está al servicio de la integridad de este grupo y de los órdenes que más aseguran su supervivencia. Si el interés del individuo se encuentra en contraposición al interés del grupo, a menudo también su conciencia personal se encuentra en contradicción con nuestra conciencia colectiva. La integridad. ¿A qué órdenes sirve la conciencia colectiva?
¿Cómo hacen prevalecer estos órdenes? Al primer orden al que sirve esta conciencia es al que se le llama: cada miembro del grupo tiene el mismo derecho a la pertenencia. Si un miembro es excluido, sea por el motivo que fuere, más tarde otro miembro tiene que representar al miembro excluido. Comparado con la conciencia personal, la conciencia colectiva se muestra como inmoral o amoral. Es decir, no distingue ni entre lo bueno y lo malo, ni tampoco entre el culpable y el inocente. Por otro lado, protege a todos por igual. Quiere proteger su pertenencia o restablecerla cuando ésta le ha sido negada. ¿Qué sucede si a un miembro se le ha negado el derecho a la pertenencia? De cierta manera es reintegrado al grupo a través de esta conciencia, llevando a otro miembro a tener que representar a esta persona sin que ella esté consciente de ello. ¿Cómo demuestra este retorno? ¿Cómo se demuestra este retorno? Otro miembro familiar asume como sustituto el destino del excluido. Piensa como ese miembro excluido, tiene sentimientos parecidos, vive de forma parecida, se enferma de forma parecida y hasta muere de manera parecida. Este miembro familiar está al servicio de la persona excluida y representa sus derechos. La persona excluida toma posesión de la persona, por así decirlo, pero ésta no por ello pierde su ser. Cuando la persona excluida recobra su lugar, este miembro familiar se vuelve a liberar de ella. No es que la persona excluida lo quiera así, que sea representada de este modo, a pesar de que a veces se da cuando, por ejemplo, le desea el mal a alguien en la familia. Es en primer término esta conciencia la que quiere y produce esta representación, y con ella la subsiguiente implicación. Este tipo de conciencia pretende restablecer la integridad del grupo. El instinto. Existe aquí el peligro de que nos imaginemos a esta conciencia como una persona, como que tuviera metas personales que quisiera alcanzar después de una intensa reflexión. Esta conciencia actúa como un instinto de grupo que solamente se propone una cosa: quiere salvar la totalidad y restablecerla. Por eso es ciega en la elección de sus medios. La pertenencia más allá de la muerte. Podemos reconocer a las personas que se hayan influenciadas y guiadas por esta conciencia. Son escogidas para representar a miembros familiares excluidos. Aquí se ha de considerar que nadie pierde su derecho a la pertenencia por la muerte. Esto significa que en un sistema familiar los miembros muertos son tratados por la conciencia de la misma manera que los miembros vivos. Por su fallecimiento, nadie es separado de su familia. La conciencia abarca de la misma manera a sus miembros vivos como a los miembros muertos. Ella quiere reingresar a los miembros muertos a la familia, especialmente si fueron excluidos. Esto quiere decir que alguien pierde su vida
actual por la muerte, pero nunca su pertenencia. ¿Quién pertenece? ¿Quién pertenece? Ahora realmente toca enumerar a los que pertenecen a una familia, es decir, a los que son abarcados y guiados por una conciencia colectiva en común. Comienzo con los miembros más cercanos a nosotros, los miembros de una familia que se hallan sujetos a la conciencia colectiva son, en primera instancia, los niños, es decir, nosotros y nuestros hermanos. A nuestros hermanos también pertenecen los niños nacidos muertos, también los abortos provocados y muchas veces también los espontáneos. Justamente aquí a menudo se da la idea de que los podría excluir. Naturalmente también pertenecen los niños ocultados y aquellos que fueron dados. Para la conciencia colectiva, todos pertenecen totalmente, son recordados y reintegrados por ella, se reintegran de forma ciega, sin miramientos de deseos o justificaciones. En el nivel superior al de los niños, a la familia, pertenecen los padres y todos sus hermanos biológicos. También aquí todos los hermanos, tal como los enumeré en el caso anterior de los niños. También pertenecen las parejas anteriores de los padres. Si ellas son rechazadas y excluidas y aun si hubieran fallecido, son representadas por alguno de los hijos hasta que se las recuerde con amor y se las reintegre al ámbito de la familia. Solo el amor soluciona. Aquí quiero interrumpir la enumeración y decir algo acerca de cómo los excluidos pueden ser reintegrados. Solamente el amor es capaz de lograrlo. ¿Qué amor? El amor que se siente como disposición y entrega a alguien, tal y como es. También se siente como duelo por la pérdida. Se siente especialmente como dolor acerca de aquello que nosotros posiblemente le hayamos causado. En este amor también sentimos si es que logra llegar hasta el otro, si lo reconcilia, si permite que recobre su paz interior y si ahora puede retomar su lugar y permanecer en él. Entonces, esta conciencia colectiva recobra la calma. Aquí vemos esta conciencia está al servicio del amor por igual hacia todos los que pertenecen a la familia. Letra F. ¿Quién más pertenece a la familia? Ahora prosigo con la enumeración de los que pertenecen a nuestra familia, porque también ellos son abarcados y protegidos por esta conciencia. Número 3. En el plano superior siguiente pertenecen nuestros abuelos, pero sin sus hermanos, a menos que hayan tenido un destino especial. Y también pertenecen sus parejas anteriores. 4. También pertenece uno que otro bisabuelo, pero esto en contadas ocasiones. Hasta aquí he enumerado ante todo a los parientes de sangre
y además a las parejas anteriores de padres y abuelos. Número 5. Más allá de ellos, pertenecen a la familia aquellos por cuya muerte o destino la familia ha recibido un beneficio. Por ejemplo, por una herencia considerable. También pertenecen a aquellos a cuya costa de salud o de vida la familia se ha enriquecido. 6. En este contexto, pertenecen a nuestra familia aquellos que fueron víctimas de actos de violencia por miembros de nuestra familia, en especial aquellos que han sido asesinados por integrantes de nuestra familia. También a ellos la familia tiene que mirar con amor y dolor. Aquí aún algo último que para algunos puede ser un gran reto. Si miembros de nuestra familia fueron víctimas de crímenes, ante todo, si han perdido su vida, también sus asesinos pertenecen a la familia. Si son excluidos o rechazados, también ellos más adelante van a ser representados por integrantes de la familia debido a la presión de la conciencia colectiva. Me cambió el tono de voz, como si fuera un trago difícil de tomar, de tragar. Vuélvanlo a escuchar, vuélvanlo a leer y recordemos que la conciencia espiritual, que para la conciencia espiritual no hay ni bueno ni malo, ni personas buenas ni personas malas. Créanme, tiene sentido una vez que lo integramos. La compensación. Antes de proseguir, quiero mencionar algo acerca de la compensación en estos dos tipos de conciencia. La necesidad de compensación entre el dar y el tomar y entre el beneficio y la pérdida es también un movimiento de la conciencia. La conciencia personal que nosotros sentimos como buena y mala conciencia y como culpa e inocencia se encarga de la compensación entre el dar y el tomar con sentimientos parecidos, es decir, también con los sentimientos de inocencia y culpa y con el sentimiento de una buena y de una mala conciencia. Solo que aquí la sensación de inocencia y culpa se sienten de forma diferente. Culpa se siente aquí como compromiso. Si yo he recibido o he tomado sin haber devuelto algo equivalente, la inocencia se siente como estar libre de compromiso. Esta sensación de inocencia y libertad la tenemos cuando tanto hemos tomado como dado. Entonces dar y tomar se han compensado. Aquí hay que agregar que la compensación también la podemos alcanzar de otra manera. En vez de regresar algo equivalente, lo que muchas veces no es posible, como, por ejemplo, hacia nuestros padres, podemos entonces transmitir algo equivalente, por ejemplo, a nuestros hijos. La expiación. Compensamos también a través del dolor. También eso es un movimiento de la conciencia. Si a alguien le hemos ocasionado dolor, también nosotros por compensación queremos sufrir. Después de haber experimentado ese dolor, recobramos la buena conciencia. Esta forma de compensación la conocemos como expiación. Cabe mencionar aquí
esta necesidad está referida a uno, ya que al otro realmente no le puede dar ni compensar nada. A pesar de ello, a través de este tipo de expiación, el otro muchas veces ya no se siente solo en su dolor. Esta forma de compensación tiene muy poco o nada que ver con el amor. Es más bien ciega e instintiva. Letra I, la venganza. La necesidad de compensación la desarrollamos también cuando alguien nos ha hecho un daño. Entonces también nosotros queremos hacerle algo. La necesidad de compensación se convierte aquí en un sentimiento de venganza, pero la venganza solo compensa en el instante porque origina de inmediato más necesidad de venganza en todos los participantes y finalmente solo daña. J. La curación. También en la conciencia colectiva nos encontramos con el movimiento de compensación, pero en gran medida oculto para nuestra conciencia, ya que el que tiene que representar a un excluido no sabe que está compensando. La compensación es aquí el movimiento de un todo superior que compensa en forma impersonal debido a que los requeridos para esa compensación son inocentes en el sentido de la conciencia personal. Esta forma de compensación se puede comparar con un proceso de sanación. También aquí se repara algo que fue vulnerado y herido gracias a la influencia de poderes superiores. La conciencia colectiva quiere reintegrar algo que se había perdido para reordenar el todo y sanarlo. Letra K. El orden de jerarquía. Me vuelvo a referir a los órdenes de la conciencia colectiva y digo algo acerca del segundo orden que está al servicio de esta conciencia y cómo cuando el orden fue infringido trata de lograr el desagravio. Este orden determina que cada miembro del grupo puede y debe tomar el lugar que le corresponde en relación a la edad de su pertenencia. Eso significa que aquellos que estuvieron antes tienen prioridad sobre aquellos que han llegado más tarde. De ahí que los padres tienen prioridad sobre los hijos y el primogénito tiene prioridad sobre el segundo hijo. Entonces cada quien tiene su lugar que solo y exclusivamente a él le corresponde. Al cabo del tiempo se va avanzando en el orden de jerarquía de abajo hacia arriba hasta que se forma la propia familia, donde junto a la pareja se ocupa el primer lugar. Aquí se impone otro orden más de jerarquía, el orden de jerarquía entre las familias. Por ejemplo, el orden entre la familia de origen y la familia propia, de cimentación reciente. Aquí la nueva familia tiene prioridad sobre la primera familia. La familia posterior no anula la relación con la familia primera, como tampoco la nueva y propia familia anula su comunicación con la familia de origen. Sin embargo, posee la prioridad. Letra L. Infringir el orden de jerarquía y sus consecuencias. El orden de jerarquía es infringido si un posterior quiere ocupar un rango superior al que le corresponde según el orden de jerarquía. Esta vulneración del orden de jerarquía es precisamente la soberbia
que, como es sabido, precede a la caída. Las transgresiones más fuertes, las transgresiones más frecuentes del orden de jerarquía las observamos en los niños. Ocurre cuando se elevan por encima de sus padres. Por ejemplo, cuando se sienten mejores que sus padres y conforme a ello se comportan. Esta es una transgresión sin amor al orden de jerarquía. Este orden de jerarquía se quebranta, sobre todo cuando el niño quiere tomar sobre sí algo que corresponde a los padres. Por ejemplo, si en su lugar desea enfermarse o morir. Aquí se infringe con el orden de jerarquía, con amor, pero este amor no protege al niño de las consecuencias de esta transgresión en los órdenes de jerarquía. Lo trágico aquí es que el niño transgrede el orden con buena conciencia. Eso quiere decir que bajo la influencia de la conciencia personal, el niño se siente especialmente inocente y grande gracias a esa transgresión, lo que al mismo tiempo significa que debido a ello, se siente perteneciente de manera especial. Aquí se hallan en contraposición ambas conciencias, el orden de jerarquía que es impuesto y protegido por la conciencia colectiva, es agraviado en sintonía con la conciencia personal. En este sentido, es agraviado concienzudamente. La conciencia personal lleva aquí a alguien a la transgresión del orden de jerarquía con todas sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta transgresión? La primera consecuencia es el fracaso. El que se coloca por encima de sus padres, sea con amor o sin amor, está condenado al fracaso. Esta consecuencia de la transgresión del orden de jerarquía no solo la observamos en el seno de la familia, sino también en otros grupos, por ejemplo, en organizaciones. Muchas organizaciones fracasan debido a conflictos internos donde una persona posterior o un departamento subordinado se quiere colocar por encima de alguien o algo que por orden de jerarquía fue anterior y de allí preestablecido. El fracaso real de una transgresión al orden de jerarquía es la muerte. El héroe trágico muere porque quiso tomar algo que le correspondía a los anteriores, pero no solamente fracasa, él muere. Algo similar observamos en niños que quieren asumir y cargar algo por los padres. Les dicen a ellos interiormente, mejor yo que tú. ¿Qué significa esto exactamente? Al fin y al cabo, yo muero en tu lugar. El orden de jerarquía es un orden de paz. Está al servicio de la paz en la familia y en un grupo. En última instancia, está al servicio del amor y de la vida. Letra M. El alcance. ¿Hasta dónde se remonta la conciencia colectiva? ¿Solo pertenecen a aquellos muertos que nosotros conocemos o esa conciencia quiere reintegrar a los excluidos de generaciones anteriores? Quizás hasta a nosotros mismos, como hemos sido en una vida anterior, se encuentra posiblemente al servicio de un movimiento cósmico para el cual nada de lo que fue puede estar perdido.
se encuentra posiblemente al servicio de un movimiento cósmico para el cual nada de lo que fue puede estar perdido. Transgredimos también ese orden de jerarquía con nuestras creencias progresistas, como que fuéramos mejores que nuestros antepasados, como que fuéramos superiores a ellos. ¿Qué sucede con nosotros cuando internamente nos colocamos en el lugar adecuado para nosotros dentro del todo? Humildemente, en el último lugar, si a todos los que han estado excluidos y a todos los que han tenido que morir antes que su tiempo fuera completado, si a todos ellos los incluimos con todo lo que a ellos aún les falta, también nosotros, junto con ellos, seremos integrados y llegaremos a la consumación. Rilke dice al respecto en una poesía: hay uno que toma a todos en su mano como cuchillas malas que se fracturan. No es un extraño porque vive en la sangre que es nuestra vida. Susurra y reposa. Yo no puedo creer que cometa injusticia, pero escucho que hablan muy mal de él. Y aquí voy a interrumpir y continuamos después con la conciencia espiritual. Muchas gracias. Mucho material para integrar, para eso que ven que a mí, en fin, en su pantalla, que enciende y apaga. Tengo luces de Navidad. Creo que se ve. Ah, sí, miren, ahí están. En fin, esto, darle lo fenomenológico, es decir, tomar en cuenta lo que sucede. Mucha información. Escúchenlo varias veces y créanme que cuando lo captamos, todo cambia. En verdad, ya nada es bueno ni malo. Hay una frase que me gusta, que hay alguien, personas que están más allá del bien y del mal, que ya pasaron por todo, que ya hicieron muchas cosas. Entonces, muchas gracias por escuchar. Hoy fue corto el audio, sin embargo, muy profundo, muy profundo. Muchas gracias.